buenas tardes. Mi nombre es Diana, mi compañera Luna, y el día de hoy pues estamos hablando con una de las escritoras del libreto Trascendencia, Osmani. Un texto muy bueno, de hecho, tengo que decirlo. Creo que Luna va a empezar con las preguntas, así que dale. Vale, pues primero nos gustaría que te presentaras, pues, que nos contaras un poquito de dónde eres. Buenas tardes, mi nombre es Osmani Zabalza. Yo nací en Cartagena y bueno, por ahí como a eso de los 26 años, bueno, con la intención como de continuar creciendo, he estado entre Bogotá y Cundinamarca. De profesión, pues soy psicóloga, pero actualmente estoy trabajando con la Secretaría de Educación como docente. Entonces, pues estoy acá en una zona rural, como a 3 horas de Bogotá, en el municipio de Apulo. Y bueno, en este momento estoy como acompañando las clases pues, de manera no presencial con los chicos. Sobre todo estoy en zona rural. Entonces, bueno, eso, y tuve la posibilidad de estar en Chile en pues una beca que me gané para estudiar un magíster. Entonces tuve esa posibilidad pues de conocer Chile, y de ahí viene un poco pues digamos el fondo o la intención de trascendencia, ¿no? Sí, de hecho, una de las preguntas que tenemos es esa, que cuál era el contexto donde nacía este libreto Trascendencia, porque si vemos que hay una relación ahí de migración, toca diversos temas que realmente nos parecieron bastante interesantes y queríamos saber cuál había sido el contexto, y creo que pues de tu parte pues ya tienes un poco ahí de la migración, de haber conocido Chile. Entonces cuéntanos un poco más acerca de todo el contexto, cómo nace Trascendencia. Ok. Bueno, digamos que en el año 2017, cuando yo me fui a Chile, bueno, me fui como con ese primer amor de conocer un país nuevo, un país diferente, pues ya quedarme un poco más de tiempo, porque había conocido otros países, pero por corto tiempo. Entonces ya implicaba pues una permanencia de más tiempo. Entonces, en ese transcurso de ese movimiento que hago fuera de Colombia, pues me encuentro con situaciones, digamos, muy bellas también, como de crecimiento, o sea, sentirse en un país nuevo, con una cultura diferente, aprender cosas. Estaba como muy abierta a eso. Pero en ese momento también Chile, como políticamente había abierto fronteras, pues un país que se convirtió para Latinoamérica como un modelo. Entonces resultaba como atractivo para la mayoría de extranjeros o personas de distintos países que lo veían así como que, wow, interesante Chile. Entonces, bueno, en ese transcurso fui como incursionando un poco allá, pues, digamos, por la cantidad de migrantes, habrían espacios un poco para el arte. Entonces yo participé mucho allá en espacios artísticos, y en la universidad, que también tuve un tiempo para escribir todo lo que estaba como sintiendo y viviendo. Eh, Porque sí era una dinámica muy compleja, sobre todo para el chileno, que cuando llega un extranjero, una persona distinta, obviamente tampoco se estaba preparado, porque Chile es relativamente pequeñito, entonces no se estaba como tan preparado. Y bueno, todas las situaciones que se viven también, pues desde las creencias, se discrimina, pues como una serie también de situaciones un poco desde allí, ¿no? La discriminación, la desigualdad, bueno, muchas cosas, pero también pues espacios para el migrante, que eso también lo considero valioso en esa experiencia allá en Chile. Entonces, de ahí nace Trascendencia, porque, digamos, yo lo vi como una oportunidad de crecimiento, ¿sí?
entendiendo que, bueno, la razón por la cual cualquier persona se mueva a un país distinto al suyo, al lugar de origen, pues tú te encuentras finalmente contigo misma y con el otro, que básicamente también es tu espejo, ¿no? Entonces, eso de ahí sale trascendencia, como dar ese salto cuántico de que no es la migración por crisis política, no es una migración por oportunidades laborales, sino también es una posibilidad de encuentro con el otro y de crecer con el otro también. Sí, Eso me... claro. De hecho, es un texto bastante interesante. Yo por lo menos no he tenido la posibilidad de viajar, pero sí de platicar con extranjeros que vienen acá a Colombia. Y es realmente conocerse, ¿no? Es conocerse uno desde su país y conocer al otro en esa exploración que tienen, porque el viaje es casi que una exploración consigo mismo y es lo que se revela en el libreto que es bastante bonito y es ver que, digamos que las fronteras es lo poco que nos separa, ¿no? Porque tú misma lo dices, todos somos un espejo y podemos aprender del otro entre esas diferencias, sin tener que ser igual al otro. Ah, exactamente. Sí, así es. Bueno, y entonces, pues relacionado con todo este tema, te queríamos también preguntar, por ejemplo, ¿tú cómo ves el teatro como incidencia social? ¿Cómo crees que el teatro influye en la sociedad y cómo crees que también podría llegar a ser una voz para todo tipo de personas, de movimientos sociales y en este caso, la migración? ¿Cómo ves ese proceso del teatro en como esa área? Bueno, fíjate que es una, digamos, una herramienta bastante interesante, porque, digamos, yo nunca, la verdad, había hecho teatro. O sea, me había dedicado de pronto a nivel artístico a escribir, de pronto a incursionar en otras potencialidades, pero esa oportunidad que tuve en Chile de incursionar en el teatro me permitió también un crecimiento eh, de conocerme también, de autoconocimiento, también de poner en escena lo que yo también estaba experimentando allá. O sea, las emociones también se ponen en escena. También uno articula relaciones, consolida amistades, que también eso me parece bastante positivo. Y lo considero, la verdad, una herramienta que se puede aplicar para, incluso yo lo considero también como muy terapéutico al teatro, ¿ya? Igual Sí, muero, de hecho, sí. perdona, de hecho, eso es lo que he visto y creo que esa es una de las particularidades del teatro, que es esa transmitir de forma muy cercana pues a tu público, ¿no? Todo lo que estás viviendo, todo lo que tú sentiste desde tu experiencia personal, querer transmitirlo al público. Y es por eso que escogiste el teatro como que la forma como más directa de transmitir todos tus sentimientos y no escogiste otra arte o fue por otra cosa. Bueno, surgió la intención, bueno, digamos que inicialmente yo escribí un texto, eh, digamos, expresando, bueno, cómo me sentía. Y luego con Daniel, que fue un amigo que conocí allá en Chile, entonces, bueno, empezamos como que a construir, entonces decidimos, bueno, vamos a darle forma un poco a esto para que pueda llevarse el mensaje. Igual yo siempre pensé en Colombia porque en Colombia, digamos, no se ha trabajado todavía la migración como con otra mirada, ¿no? Pues estamos todavía como en ese proceso de acogida, bueno, sobre todo en la migración venezolana, que ha sido bastante, brindándole, bueno, cierta atención humanitaria, pero a mí me gustaría que se incursionara un poco más desde otra mirada, desde más despertar el potencial de esa persona que llega también a tu país, que es igual al tuyo, y que tenemos muchas cosas en común con Venezuela, por ejemplo.
Yo tuve la posibilidad de compartir estando en Chile con venezolanos y claro, teníamos muchas cosas en común, ¿no? Bueno, Sí. y entonces te quería preguntar pues sobre el desarrollo de la obra. Dado que esta obra ya fue pues puesta en escena, te queríamos preguntar pues cómo fue ese proceso de pues conseguir el lugar, los actores, como todo el proceso de crear esta obra y ponerla en escena, como cuáles fueron las dificultades que tuvieron, alguna experiencia así chistosa que nos puedas comentar relacionada con pues la puesta en escena de Trascendencia. Ah, ok. Bueno, en enero de este año hubo un encuentro de escritura migrante. Yo hago parte de un colectivo de escritura migrante, entonces ese fue como la posibilidad de poderlo presentar allá en Chile en enero. Los personajes fuimos Daniel y yo, o sea, la verdad yo como, o sea, lanzarme un poco, como les dije, no soy actriz como tal, solo, bueno, pequeños cursos, ¿no? Entonces fue también como un desafío el que nosotros nos pusiéramos en escena. Daniel sí tiene un poco más de experiencia en ese sentido del teatro y de ponerse en escena. Ya él ha tenido como otras experiencias. Para mí bueno, era interesante porque era representar la propia obra que había escrito, ¿no? Entonces sí, tuvo bastante acogida, de mucha reflexión, de hecho. Entonces, eso. Ver, ¿Y cómo te llevaste con ese proceso de escritura? Él intervino, estábamos hablando de que él también te ayudó con el guión. ¿Cómo fue esa intervención? ¿Tuvieron bastantes pláticas? ¿Cuánto te llevó ese proceso? Porque siempre es complicado crear con otra persona, es un proceso distinto. Entonces, ¿cuántos les llevó eso? ¿Hubieron problemas en el transcurso o cómo fue? bueno, yo estuve en Chile de 2017 al 2019, yo llegué el año pasado en junio. Entonces, en los tiempos, bueno, retomé mi trabajo porque estaba como de licencia. Y cuando retomé mi trabajo en las tardes me quedaba como tiempo libre. Y entonces, digamos, bueno, estaba este escrito y yo se lo compartí a él. Y yo le dije, ¿por qué no construimos algo? Pues mi idea es como que aparezca otro personaje. Entonces, como había un personaje desde el que yo había escrito que me dijo, Mari, pero ese no tiene como tanta tensión, todo es bello y todo es lindo y todo es maravilloso, hay que ponerle algo confrontativo. Entonces fue cuando él se inventó el personaje del español, ¿sí? Que confronta todas esas ideas que tenemos nosotros acá de latinoamericanos. Y entonces ahí empezó él a darle. Entonces, nos estábamos comunicando, era básicamente por correo y por WhatsApp. Entonces construimos un documento juntos y ahí él iba colocando sus cosas del personaje y yo de las mías. Entonces él me confrontaba y yo le respondía. Y finalmente, pues, pensamos en un tercer personaje como para que pudiera en esa tensión ya, pues, dar por lo menos como un equilibrio, o sea, a que las dos posturas estaban bien, pero podrían ser complementarias, como era eso de uno de la quietud y el movimiento, que también fue algo interesante, porque el personaje de Daniel es algo más quieto, y yo era más de movimiento, entonces era como representar eso, movimiento y la quietud. Uno para moverse también necesita, pues lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Momento de quietud. No puede estar Sí, muy... de hecho, es bastante interesante porque a veces uno no tiene, digamos, esa conciencia de lo que surge en su entorno y ese modo de escritura, ¿no? Yo creo que antes, mucho antes, debió ser un lío poder escribir así, pero digamos que es lo que estamos viviendo ahora, trabajar de forma sincrónica en esta época digital, da muchas posibilidades y tu escrito es una muestra de ello. Y hablando un poco, digamos, de este contexto que estamos viviendo, tú, eh, ¿cómo es el panorama del teatro, digamos, en esta pandemia? Y si sabes quizás
de algunos proyectos que estén promoviendo, digamos, todavía el hacer teatro, aún, digamos, estando en cuarentena o en pandemia. Bueno, estuve, este fin de semana, bueno, está presente, está vigente todavía un festival que hace la Corporación de Teatro de Colombia, Corporación de Teatro de Colombia se llama así, tiene un festival vigente, entonces, pero de teatro alternativo. Entonces le han llamado videoteatro, le han llamado video performance, videodanza. Entonces han puesto, entonces tú entras y allí puedes ver una obra, una función de una obra que se ha creado. Entonces veo que el teatro pues continúa en este tiempo de pandemia. Ahora, sí puedo decir que no es lo mismo, la verdad, porque si no se logra como apreciar mucho que tú estando en una sala de teatro y estar más presente allí, que bueno, desde la pantalla, ¿no? Pero bueno, siento que son también formas muy válidas para mantenerse vivo el teatro, pienso yo, y toda esa potencialidad. Sí, Sí, claro. De hecho, estaba comentando hace un rato con Luna que digamos que esa ha sido la dinámica que es traspasar el arte un poco hacia la parte digital. Hay una página, creo que de Europa, que transmite teatro por así, el computador, en vivos, hacen en vivos y pues esperan que la gente les donen. Y creo que es no dejar morir el arte que incluso siempre está en medio de la pandemia dándonos un soporte o en los distintos aspectos de nuestra vida, no siquiera digamos ahorita que está presente bastante, pero en varias partes nosotros buscamos refugiarnos un poco en él, expresarnos, como nos estabas comentando, porque se necesita transmitir todo lo que tenemos dentro. sí. Así es. Yo creo que también pues de todo se puede sacar un lado bueno, ¿no? Entonces creo que también es muy chévere como se está innovando innovando en el área digital, que es lo que se está convirtiendo el mundo, pues sobre todo en esta pandemia que todo es digital. Entonces es muy chévere también ver cómo estas artes están migrando a estos formatos. Es una experiencia también bien interesante de pues estar viendo. Bueno, y por último, pues para ya ir cerrando, muchísimas gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotras. Te queríamos preguntar, ya pues cambiando un poquito de tema y pues para cerrar, ¿cómo fue que llegaron a la convocatoria? O sea, ¿cómo se enteraron de Grafito Social, de Extraversa? ¿Por qué decidieron mandar la obra, dado que pues es una obra de teatro? ¿Cómo fue esa idea de una mandémoslas a ver qué pasa? Bueno, fíjate que eso, recién yo llegué a Colombia, yo soy muy curiosa de estar viendo eventos, y entonces las veces que iba a Bogotá, antes de irme a Bogotá, entonces yo revisaba páginas para ver qué función había y todo. Y entonces ahí me encontré con esa convocatoria, así como que entró en un momento de algo que yo consulté y yo, ay, me parece, mira, interesante. Eh, eso fue antes de la pandemia, este año. Entonces que vi la convocatoria por ahí en marzo creo que era. Y allí entonces fue que yo escribí, me respondieron efectivamente que, digamos, estaba la convocatoria abierta. También pude consultar proyectos Traversa, digamos, para conocerlos un poquito. Así que así fue que me contacté con ustedes. Me pareció como una actividad bonita. Como les dije, pensando en que en Colombia, yo, puede ser una oportunidad bonita como para presentar acá la obra y sí, abrir un espacio acá en Colombia, ¿no? Claro. Eso. Pues igual yo sí me gustaría, pero sí lo sueño como más presencial, sí me explico. Mm, más de poder hacerlo en un teatro, que la gente vaya, como esa experiencia. Sí, sería Sí. muy chévere porque en lo personal, pues a todo el equipo nos gustó mucho la obra y nos gustó mucho pues incursionar en este nuevo
nuevo formato que es el libreto. O sea, fue como, generalmente no recibimos ese tipo de formatos, entonces nos pareció una oportunidad pues, muy interesante y pues en personal a nosotros nos gustó bastante y nos encantó mucho la obra. Entonces, pues muchísimas gracias por enviarla, por pues publicar con nosotros y por pues hacer parte de este proyecto. Muchas gracias por el tiempo que nos diste hoy, por compartir este espacio con nosotras. Y ya, pues eso, pues despedirnos. Gracias pues a todos los que vieron esta entrevista. Exacto. Muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Y no, ustedes también fue bonito porque las publicaciones que leí me gustaron, así como muy puntuales, que transmiten un mensaje hermoso. Entonces me encantó cuando los conocí. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.